Muy buenas tardes, licenciado. En esta oportunidad vamos a hacer un pequeño análisis y resumen sobre el libro La Taica y en relación está la educación. Muy bien. El análisis que vamos a realizar es el siguiente. Hablar o analizar el libro de La Taica es hacer referencia a la escuela Ayllu. Em, es volver a recordar en qué consistía la escuela Ayllu, cuál era su objetivo, es decir, es rescatar los conocimientos indígenas como la base de la educación. Este fue el principal objetivo de la creación de la escuela Ayllu, donde se relacionaba el diario vivir con la educación. También es reconstruir los valores del Ayllu. Estos como trabajando en equipos, trabajando en trabajos grupales, trabajando de manera productiva y también de manera pedagógica. Muy bien. El análisis que hace la Taica a la escuela de Warisata lo divide en los siguientes fundamentos, siendo uno de ellos el fundamento filosófico, en el fundamento económico, en el fundamento cultural, en el fundamento pedagógico, en el fundamento integral y en el fundamento sociológico, siendo todos estos fundamentos un conjunto de estrategias, por así decirlas, para poder llevar una educación productiva, una educación integral, como dice. ¿Por qué integral? Porque no se deja de lado a ningún actor educativo. Es decir, están en estrecha relación tanto docentes, estudiantes, padres de familia e incluso la comunidad. Hace referencia a estos fundamentos porque son gracias a estos a los que se va a adecuar la educación a ser una educación muy diferente, una educación para la vida. Esto nace dejando atrás la educación colonial, donde los indígenas no tenían derecho a ser educados, pero no deja de lado la educación actual, la educación eh, a futuro o tecnológica, por así decirlo. Entonces va relacionando y va creciendo en la actualidad en base a la escuela Ayllu, va creciendo y mejorando la educación. Bueno, lo que podemos rescatar o resaltar de la Taica, que nos habla de la escuela Warisata, es que nos enseña o nos permite analizar y dar una enseñanza productiva, una enseñanza participativa y una enseñanza creativa. ¿Por qué? Haciendo un análisis y una perspectiva como docentes de la actualidad, podemos decir que nos da una enseñanza productiva. ¿Por qué? Porque esta pretende encontrar estudiantes que puedan elaborar cosas o elementos, es decir, que puedan crear desde su propio contexto, incluso usando materiales de su contexto. Ahora también, ¿por qué? Porque permite y exige que las unidades educativas se relacionen con el contexto, es decir, que éstas tengan una relación con su lugar de donde se encuentran. Por ejemplo, en la escuela Ayllu, ellos usaban el lugar de contexto que era el trabajo del campo. Esto lo llevaban en la educación y también aprendían cosas como técnicas que hoy en día en la educación se aplica. Los estudiantes llevan una materia técnica, ya sea carpintería, electricidad, repostería, en sin fin otras. Esta les permite eh, saber algo para la vida, tener una base para que les ayude en la vida. Ahora, una enseñanza participativa la podemos decir porque ésta acepta y respeta las diferentes religiones, las diferentes culturas y demás. Hace, hace años se veía que en las unidades educativas, en las escuelas, solo se enseñaba
por así decirlo, la religión católica. Hoy en día, esta materia es llamada religiones. ¿Por qué? Porque acepta la diferencia, las diferentes religiones que existen en nuestro país y las hace propias, demostrando así a los estudiantes y a los docentes que se debe respetar y conocer sobre las demás religiones, al igual que las demás culturas, para tener una convivencia sana y productiva. También es una enseñanza participativa porque no excluye a ningún participante educativo. Como ya hemos mencionado, hace partícipes a todos los actores educativos, como ser estudiantes, maestros y padres de familia. Ahora, la escuela AIU siempre buscaba que los estudiantes sean productivos. Por ende, podríamos decir que se busca que sean estudiantes con creatividad, que puedan despertar su creatividad. Esto se basa desde que los docentes buscan estudiantes capaces de usar el entorno, como ya les decíamos, de que puedan elaborar muchas cosas con lo que encuentran a su alrededor. Por ejemplo, reutilizar algunas cosas para poder producir otras, como en el área de química, se pueden reutilizar los frascos de mermelada para volverlos vasos precipitados o incluso para volverlos frascos para manejar sustancias o incluso lo podemos volver mecheros. Ahora, se busca que los estudiantes tengan libre expresión. Hoy en día, los estudiantes pueden expresar lo que piensan y lo que sienten eh, de manera, de manera que pueda crecer y sea una relación estrecha entre docente y estudiantes. Los estudiantes realizan trabajos en grupos. Los trabajos que ellos realizan los hacen generalmente en equipos para que pueda haber esa convivencia y ese trabajo solidario entre estudiantes. Todo esto parte desde que existen docentes innovadores, es decir, docentes que eh, desarrollen estrategias nuevas con los estudiantes que les permita llamar su atención y que los estudiantes puedan comprender de mejor manera los contenidos. Incluso después de la pandemia podemos decir que los docentes hoy en día incluyen medios tecnológicos y estos llaman la atención del estudiante porque estamos viviendo en una era digital, en una era en la cual nuestros estudiantes están a la mano de la tecnología. Es por eso que como docentes se debe buscar estas estrategias que llamen la atención de nuestros estudiantes y que a la vez les deje desarrollar de manera creativa. Docentes horizontales, es decir, docentes que lleven una enseñanza horizontal, donde pueda haber un diálogo entre docentes y estudiantes en el marco del respeto, obviamente, donde puedan intercambiar ideas y pensamientos, donde el docente también acepte la manera de pensar de su estudiante y pueda corregirlo o aceptar aquella corrección que se le da. Docentes participativos, docentes que entran a trabajar junto con los estudiantes en aquellos equipos de trabajo. Docentes que no dejan de lado a sus estudiantes o no simplemente van a dictar las clases. Docentes que participan y desarrollan la práctica y todo aquello. Ese sería el pequeño análisis, ¿no? En base a la educación del libro de la TAIC. Este nos permite, como ya dijimos, hacer un análisis a la escuela AIU. Por ende, viendo hacia el futuro, tenemos que ver cómo podemos enseñar de manera productiva, de manera creativa, de manera integral. Una frase que dice, nunca dejes de aprender porque la vida nunca dejará de enseñarte. Es a esto lo que me voy, donde digo que se aprende para la vida. Todo aquello que los estudiantes van a ir adquiriendo les tiene que servir para poder forjar su futuro, como lo hacían en la escuela AYU, donde aprendían para qué, para su vida, usaban su contexto para vivir y en esto lo relacionaba la educación. Bueno, ese sería el análisis en cuanto a la educación de la lectura lataica. Gracias.